se toma libertades de hacer cosas con tu texto. Por ejemplo, eliminarte los tabulados Sí, o sí, sí, lo entonces noté. eso afecta el código. Es la única cuestión que por ahí puede llegar a molestar. Pero bueno, si lo haces con cuidado, dale, lo mismo. Bueno, gracias. Ujú. Bueno, ¿alguno me tiene que consultar alguna otra cosa antes de empezar? Profe, yo Profe, una consulta, De a uno, sí. disculpe. Sí. Eh, ¿Hasta cuándo aproximadamente tenemos los ejercicios, digamos? ¿Y cuándo, si tiene fecha de algún parcial o algo así? Y el parcial lo tenemos que pactar para noviembre. ¿Cuándo? No sé. Yo tomo un único parcial, porque la Un verdad único que que uno solo tomo, por materia. Por cada materia tomo un solo parcial. No me gusta tomar dos parciales porque me saca mucho tiempo. Es mucho lo que tengo que dar y el día que tomo parcial es un día perdido para mí, porque lo único que hago es tomar parcial. Entonces, prefiero que me sobre un día al final como para hacer una revisión de lo que voy a tomar en el final antes que evaluarlo dos veces. Lo mismo, es lo mismo. Profe, disculpe, Sí, y le hago otra pregunta. ¿Tiene recuperatorio ese único parcial? sí, obvio, no, no, no. Hay una semana que es la última semana de clase. No sé si será la última en el recuperatorio. Ahí se toman todos los recuperatorios de todas las materias. Esa es la oportunidad que tienen para si les va mal. Perfecto, profe. ¿Y Ok. qué le iba a decir? En esta materia se evalúa de forma práctica el parcial, Sí, tanto sí. parcial como final. Les doy un enunciado como un trabajo práctico y le digo, tienen hasta tal hora. Y listo, lo resuelven y lo suben. Ahí está. Perfecto. No, puede ser, medio raro que se repitan los parciales, pero bueno, esencialmente todos los parciales van a ser distintos, entonces va a ser medio complicado que se copien, pero de todas formas yo me voy a fijar por qué ha pasado, por más que sean distintos, ha pasado de chicos que se han copiado, entonces yo voy a analizar el código que me mandan, ¿sí? Pero voy a hacer todo lo posible para que no haya forma de copiarse. Lo que sí, le voy a dar bastante tiempo. Eso significa, le voy a poner el ejercicio, pónganle a las 7 en punto y van a tener hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas, hasta la hora 24 como para subirlo. ¿Está? En ese tiempo lo van a tener que codificar, probar y una vez hecho, suben el archivo PY. A mí lo que me interesa es el archivo PY, el punto .py. ¿Sí? Si lo quieren pegar en un texto, que sea un archivo de texto, no un Word. ¿Está? Por si lo tengo que probar. Que a veces pasa que Perfecto, profe. Eh, la codificación es media extraña y yo no estoy seguro de que ande. A veces no, por más que veo el código, por ahí no entiendo la lógica. Me ha pasado, de a veces que no lo entiendo. Digo, esto no anda ni para atrás. Y cuando lo ejecuto, veo que anda. O sea, en la prueba empírica me doy cuenta de que realmente funciona. Entonces ahí es donde analizo. Pongo mensaje que yo digo, a ver, ¿por qué hace? Ah, se me pasó por alta tal detalle, tal detalle, tal detalle, de que salió probando. Por ahí probando, le acertó en un detalle y bueno, está andando bien. ¿Eh? Entonces, bueno, por las dudas, sí o sí que sea un código que funcione. Eso es lo único que voy a pedir que sea obligatorio. O sea que lo pueda llegar a ejecutar directamente, sin necesidad de copiar, pegar, correr, porque eso es parte de la acreditación. Entonces, archivo de texto. Y en el encabezado su nombre, ¿sí? Nombre, apellido y DNI. Necesito el DNI. Profe, disculpe. Estamos, yo le pregunto si, por ejemplo, va a tomar hasta, no sé, hasta if, switch, while, do while, eh,
por ejemplo, si viene algo más avanzado como vectores o archivos, algo de eso, no sé. Voy a tomar archivos y clases. Eso ¿Cómo? yo ya lo había mencionado. Ya lo había mencionado eso. El parcial es un programa para resolver mediante clases. No va a ser obligatorio, pero les va a dar más puntos. Y en el final va a haber descuento por eso. O sea, en realidad, en el final es más o menos lo mismo que el parcial. Es similar al parcial. Ahora, eh, van a poder resolverlo con o sin clase, pero si lo hacen con programación orientada a objetos, va a valer 2 puntos más, una cosa así. Y archivo obligatorio, ¿sí? Pero va a ser lectura de archivo. Ahí está. El archivo o se lo doy yo, o ustedes me dicen el archivo tiene que contener, no importa, no se preocupan de cargar. Si cargan el archivo, por ahí le digo, hagan un archivo con 3 datos, listo. Me muestran en una tablita el archivo con 3 datos, listo. No va a ser un CSV muy complejo. ¿No? Va a ser bastante simple. Entonces, esencialmente lo que voy a revisar es el código. No me importa el tema de los datos. Si diseñan mal el CSV, tienen que ser muy bestias. ¿Qué puede pasar, porque no entienden el enunciado? O sea, no saben cómo interpretar el enunciado, pero puede pasar. Pero es muy raro, pero en general son archivos tan tontos que no va a haber demasiada complejidad, porque van a ser 3, 4 campos a lo sumo, y sobre eso van a hacer un código. ¿Te imaginan que vienen con cientos de registros? Pero con que me muestren 3 es suficiente. ¿Sí? ¿Qué le iba a O decir? sea, profe, Y incluye todo. A ver, no es que incluye todo, qué sé yo, no sé lo que les puede llegar a tocar porque todavía no lo hice y en el momento que lo haga lo pueden resolver con un while, lo pueden resolver con un for. Esencialmente un for y un while son 2 ciclos y probablemente son intercambiables, entonces no le puedo decir, che, no, el while no lo voy a tomar. No, no, eso es más, el while usted lo tiene que conocer de programación lógica. Yo asumo que las estructuras, el condicional, el iterativo y el repetitivo la conocen de programación lógica. sí, profe, Ah, tuvimos una buena base entre programación lógica y programación orientada a objetos. Lo que por ahí a mí me tomó por sorpresa es la parte del do while, que acá es más distinto en Python. Es como que se hace un while y se pone un if ahí medio volador. Y como nada, guay. como que esa parte me quedó media a seguir aprendiendo, digamos. Pero el Pensé que while, era igual. el while yo lo veo igual a cualquier while de cualquier lenguaje, el del Python. El El do problema while, es el profe. for. Yo quise hacer un ejercicio con un do while y tenía que meter un if adentro del while para generar una especie de do while, que en otro lenguaje por ahí es do y while, acá es como un if adentro de un while. Y No, no, nada, y esas no, cosas no le locas. veo sentido. Ahí hay un problema de lógica en ese código. Tendrías que pegarme el código y decir, esto es lo que me trae duda, esta parte de código. Con que me pongas el while como lo armaste, no hace falta que pongas todo el código, me pongas el while y con lo que tiene adentro, más o menos, me doy cuenta a ver en qué le fallaste. Pero es muy raro. Igualmente, profe, creo que se está refiriendo a la estructura do while, no a while como tal, que es otra estructura, a pesar de que son ciclos repetitivos, El son do distintos. con un while al final, un loop. Claro. Ok, sí, está bien. Está bien. Ustedes tienen sin condición de ingreso y con condición de salida. Sí, ya sé. No existe en Python eso. No existe. Claro, ese era. Por eso, por eso. Y la forma de reemplazarlo tiene que ver, sí, con lógica. Sí, claro, bueno, yo el do while me había olvidado. Pensé que era yo lo conocí como loop until, el do while que mencionó usted. Pero bueno, no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Son los 2 tipos de estructura con condición de ingreso y permanencia o sin condición de ingreso y con condición de salida. ¿Mm?
Es lo que me dicen ustedes, sin condición de ingreso y con condición de permanencia, sería la estructura que me están mencionando. Pero bueno, nada. No sé por qué le dieron esa estructura, pero bueno. Es de muy raro uso, la verdad. ¿Qué otra persona me iba a preguntar algo? ¿Alguno iba a hacer una consulta? ¿No? Bueno, arrancamos entonces. Ah, ya fue. Ok, listo, ya fue. Buenísimo. Andás a ver si ella fue porque te resignaste, si es que se vaya al demonio o porque se contestó de casualidad. Bueno, vamos a ver programación orientada a objeto. Entonces, la programación orientada a objeto es un paradigma de programación. Eso significa, es un modelo de pensamiento que implica el diseño de sistemas en base a un supuesto distinto que la programación procedural como la venían haciendo hasta ahora. O sea, la programación estructurada piensa que los códigos están hechos a medida para resolver problemas. En cambio, la programación orientada a objetos lo que hace es analizar el comportamiento de los objetos que están involucrados en un sistema y modelar esos comportamientos. ¿Está? A nivel de abstracción, usted entonces, si tienen que hacer un sistema independientemente de cómo se resuelva ese sistema. Entonces, piensan qué objetos intervienen en el proceso. Los objetos, que vendrían a ser las clases en realidad, porque los objetos son la instanciación. Entidades que están involucradas. Y las entidades se modelan desde una parte lógica, estableciendo sus características, que son los atributos, y su comportamiento, que son los métodos. ¿Está? Eso hace que estos elementos, si están bien implementados, el código es fácilmente portable a distintos sistemas. Entonces, si ustedes modelan la lógica de un empleado con un determinado criterio, simplemente lo que hacen es toman como base ese objeto y crean objetos derivados aplicables a cada implementación de cualquier sistema en donde se involucren los empleados. Entonces, los empleados tienen características globales: un nombre, un apellido, un número de legajo, un número de quill, una fecha de ingreso, una cantidad de hijos, etcétera, 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 etcétera. Muchos de esos atributos son inherentes al personal, a los empleados, pero no necesariamente todos aplicables a algún sistema. De todas formas, los tienen que tener si hablan de una persona, porque esos son todos los atributos que definen al personal de una empresa. Si ustedes se van a preocupar por el sistema de sueldos, tienen que trabajar con alguna otra entidad que sea categorías, por ejemplo, dentro de las categorías que ingresa el empleado. Entonces, el empleado tendría una característica que es una categoría. Y la categoría probablemente sea otro objeto, un objeto de categorías. Entonces las categorías serían, qué sé yo, personal profesional, personal de maestranza, personal administrativo, personal técnico, personal de planta, depende de las categorías que tengan en la organización. Por ejemplo, en las categorías ustedes modelarían cuáles son los atributos y cuáles son los comportamientos. Qué sé yo. Más fácil pensarlo en el personal. ¿Qué comportamiento tiene el personal? Por ejemplo, asignar los valores iniciales al personal. O sea, cuando crean un personal, definir qué datos son esenciales para definir ese personal. O sea, el número de legajo muy probablemente sea obligatorio, el quill seguramente va a ser obligatorio, y el nombre de la persona.
probablemente tengan algún método para establecer el domicilio o para extraer el domicilio, probablemente en la carga de domicilio implique una validación, lo que hablan con el profesor de base de datos, de decir, bueno, que la tipificación del domicilio esté normalizada. Eso significa que, por ejemplo, la provincia, la localidad, estén almacenados en alguna tabla o entren dentro de un dominio específico. Así no pueden escribir cualquier cosa. Entonces, bueno, como hay un proceso de validación de los datos, muy probablemente ustedes tengan que descargarle un domicilio a la persona. Y después métodos que estén asociados a lo que sea personal. Qué sé yo, subir un puesto, qué sé yo, no sé, suspenderlo, eh, exponerlo en estado no activo, cuando se toma vacaciones, por ejemplo, cuando tiene un permiso, qué sé yo. No sé qué características se pueden modelar de un personal. Ahora, si ustedes van a hacer un sistema de sueldo, además de tener ese rol, esa entidad que es personal, ustedes pueden llegar a ser una entidad derivada del personal, de esa persona, donde le agregan nuevos atributos y nuevos métodos. O sea, una clase hija de la clase persona. Y en esa nueva clase le agregan el comportamiento que se requiere para el sistema de sueldo. Si cobró, si no cobró, la asistencia, lo que tengan que modelar para ver esa persona cómo interactúa dentro de ese sistema. Entonces, ustedes en vez de pensar en cómo se resuelve un sistema de sueldo, ven todos los comportamientos que tienen todos los objetos en ese sistema de sueldo y después hacen un proceso que describe cómo es la tarea dinámica de ejecución de ese sistema de sueldo en base a los eventos que suceden. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar una persona nueva? Bueno, entonces tendrá una opción de alta de persona que involucrará instanciar una nueva persona, darle valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo. ¿Habrá un método para ejecutar la liquidación de sueldo? Bueno, habrá algún código de seguridad o algo que diga, bueno, ejecutar cálculo de sueldo y eso dispara un montón de métodos de uno o varias entidades, varios objetos, varias clases, que arribarán al cálculo del sueldo para cada una de las entidades. Y así sucesivamente. Bueno, listo. Ok, entonces está planteado desde una forma que es mucho más abstracta que lo que vienen planteando hasta ahora. O sea, ¿cómo vienen armando los algoritmos? Bueno, vienen armando en forma metódica, siguiendo una especie de receta en donde se especifican las tareas en una forma muy, como se dice, direccionada. Esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea. ¿Sí? Acá lo que se hacen es abstraer tareas, dividirlas en tareas mínimas, en tareas elementales y asociarlas, esas tareas elementales, a la entidad que la está ejecutando. Entonces, una vez modelada, pueden juntar varias entidades y lo único que tienen que decir es cómo interaccionan esas tareas. Y listo. Está. Así dicho, parece que fuera fácil, pero no, es bastante difícil, porque es un nivel de abstracción mayor que la programación procedural. Si les pareció compleja la programación procedural, la programación orientada-objeto es un poco más compleja, porque es como más volada. Ok, entonces, listo. ¿Qué elementos fundamentales tienen dentro de la programación orientada-objeto? O sea, ¿con qué elementos cuentan ustedes para la programación orientada-objeto? Estoy viendo, como tengo dos computadoras, me estoy mareando de monitor. Entonces, en principio las clases, ¿sí? Las clases es la parte de implementación del código de los objetos. ¿Sí? La clase es como el esqueleto de cada objeto. ¿Mm? O sea que sería, por ejemplo, como en una base de datos, la estructura de la base de datos.
la definición de cuáles son los campos, sería como la metadata, ¿sí? O sea, los elementos que definen a los objetos. Para que los objetos existan, hay un evento de instanciación. ¿Qué es un evento de instanciación? En algún momento el código ejecuta una acción que carga en la memoria un objeto. Entonces se toma como base esa clase, se ejecuta el método de creación del objeto y ese método de creación del objeto le da valor a ese objeto y ocupa un lugar en la memoria, que está referenciado de alguna forma, porque como está en la memoria necesitan tener una referencia ustedes para acceder a esos objetos. ¿Cómo se referencia? Como se hacía con las variables. Declaran una variable es igual al objeto, a la clase que ustedes van a instanciar, los que le generan un objeto. Entonces esa variable es un objeto. La diferencia entre una variable real, lo que es una variable, y lo que es un objeto, es que una variable está asociada a un valor, y un objeto es una referencia a una estructura un poco más compleja que un valor. Esa estructura contiene un conjunto de valores, o sea, de atributos, y un conjunto y un comportamiento, ¿sí? Un conjunto de métodos sería, que son los que modelan el comportamiento de ese objeto. Los métodos forman parte de la clase y se ejecutan sobre el objeto. O sea que los métodos existen una sola vez, porque están dentro de la clase, están dentro de la estructura, digamos. Pero los atributos son propios de cada objeto. Cuando se crea un objeto, toma de la clase el diseño, digamos, y le asignan los valores individuales de ese objeto. Entonces, ustedes pueden tener, 4 personas instanciadas en memoria. ¿Cómo diferencian una de otra? Primero porque hay una referencia distinta para cada objeto. Entonces van a tener 4 variables. O un arreglo de variables o una lista. Y en esa lista, en cada posición, van a tener un objeto distinto. Pero después, si acceden los atributos, tiene que haber alguna característica que diferencie un objeto de otro. Normalmente va a ser el quill. Va a tener un quill distinto. Por más que una persona se llame igual que la otra, que el padre y el hijo se llaman igual, y los dos trabajan en la empresa, pero tienen un quill distinto. Entonces, el atributo que los va a diferenciar es el quill. Por lo tanto, en realidad, aunque tengan los mismos valores, si yo lo tengo 2 veces, bueno, tendré 2 objetos distintos que de casualidad tienen los mismos atributos. Pero como en posiciones de memoria están en distintas posiciones, por más que tengan definido el mismo valor, no son el mismo objeto. Son 2 objetos distintos. ¿Está? Entonces, cuando están en memoria con valores asignados, son objetos. Cuando están en potencial, o sea que es la estructura con el código, es la clase. La clase está asociado a lo que ustedes codifican. ¿Ok? Bien. Entonces el objeto existe en la memoria. Es una instancia de una clase. Se denomina eso. ¿Qué es un objeto? Es una instancia de una clase. ¿Ok? ¿Qué es instanciar? Darle valor a los atributos de una clase. Con lo cual obtienen un objeto. Ok. Un método es el código asociado. Le hago una consulta. Sí. Cuando se refiere específicamente a objeto, Sí. se está refiriendo a que de una clase que usted directamente creó o se instanció, crearon por decirlo así, un, características de la clase, por decirlo así. Ese objeto tiene características específicas de esa clase que directamente es particular con respecto a otros objetos, o puede haber objetos repetidos. No sé Que si me se supone explico. que cada objeto ocupa una posición de memoria distinta, por más que tenga valores repetidos, son 2 objetos distintos. A ver, vamos a decirlo así. El concepto de arreglo, ¿sí? O el concepto de vector, es Correcto. un concepto que manejan todos los lenguajes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero hasta Sí. que vos no definís el vector, eso no ocupa un lugar en la memoria. Entonces, cuando vos tenés el código,
Eso que definiste es un potencial vector en el código. ¿Sí? Bien, cuando lo estás ejecutando, lo primero que hace es dividirse la memoria para almacenar ese vector. Bueno, ahí está como instanciado. Lo que pasa que en el caso de la programación que estamos usando hasta ahora, o en C++, si no crean un objeto, lo que hacen es declaran un vector y como el vector, vamos a suponer que está dentro del main, forma parte del programa, no se instancia, se carga junto con el programa. ¿Sí? La diferencia de la instanciación es que yo puedo definir nuevos elementos en memoria a medida que los necesito. Entonces, simplemente lo que hago es instanciar una clase. O sea, es como que definiera un vector cuando a mí se me ocurre, sin necesidad de declararlo previamente. Simplemente declaro, qué sé yo, X, que va a almacenar algo. ¿Y qué va a almacenar? Y no sé, puede ser, en el momento de ejecutarlo yo decido que va a valer X. Entonces X puede valer una lista con un montón de objetos adentro, o X puede ser un objeto, ¿sí? O puedo romper ese objeto, decir, bueno, ya lo usé, listo, creo un nuevo objeto y se lo doy a X de vuelta. Entonces, listo, tiene un nuevo objeto con nuevos valores y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento dinámico es lo que no se puede explicar muy fácil. ¿Sí? Lo que pasa es que Python lo tiene. Hasta ahora, como vinieron utilizando ustedes Python, por ahí no lo percibieron, pero Python maneja objetos. Cualquier tipo de dato es un objeto. Entonces, en el lugar que se le ocurre, ustedes dicen tal variable igual tal valor. Y lo que están haciendo ahí es instanciar un objeto que es asociado al valor que definieron. Pero porque Python lo entiende así. Por ejemplo, si declara una lista, x igual corchete corchete, crear una clase lista. O sea, acuden a la clase lista y crear un objeto lista. Lo único que tienen que hacer es definirle qué valores va a tener adentro. Listo. Cada valor es un elemento que puede ser también un objeto. Entonces, ¿cuántos elementos pueden tener una lista? Lo que quieran, lo que dé la memoria. Entonces no lo pueden prever a eso. Se va creando dinámicamente. Eso es la diferencia que tiene con la programación que venían viendo en PCI, por ejemplo. ¿Sí? Y en C++ está un poquito restringido también porque se trabaja a través de punteros. Es medio un poquito más complicado que Python. Un poco más estructurado que Python, el C++. Pero para el caso sería más o menos lo mismo, digamos. Entonces, haciendo una simplificación, una clase es el código. Es lo que cargaste en la memoria que está asociado a la codificación. Eso es la clase. Cuando vos ejecutás esa clase, te devuelve un dato en memoria. Ese dato en memoria es el objeto. Entonces, podés tener 20 objetos porque llamaste 20 veces a la clase. Cada objeto puede tener cualquier valor y son independientes uno del otro. Entonces yo puedo construir uno, destruir el otro, volver a construirlo, hacer lo que quiera. Cada uno en forma independiente, cada uno es un objeto distinto. Simplemente la lógica está dada por cómo yo programé el main, digamos. O sea, la función principal. ¿Cuál es la operatoria de la función principal? Es eso. ¿Sí? Entonces se van creando los objetos a medida Le dicen constructor de objetos. no, el constructor es un método dentro de la clase. Correcto. La clase lo que define es qué tipo de objeto es. La clase te define el conjunto de atributos, ¿sí? De atributos de clase. O sea, qué valores tiene potencialmente, no los valores exactos, sino los tipos de valores que tiene. ¿Sí? Y cuál es el código asociado, que es la descripción de cómo se ejecuta cada método. Eso es la clase. Y el objeto tiene valores para cada uno de los atributos y
un enlace a la clase a la que pertenece para que puedas ejecutar los métodos. Y los métodos de esa clase se asocian a los valores del objeto. ¿Sí? Entonces, la clase tiene los métodos, tiene el código. Está una sola vez cargado en la memoria. O sea, la parte de código está cargada una sola vez. Pero para cada objeto toma valores distintos. Entonces, el objeto, cuando llama al método, por ejemplo, el constructor, le pasa los valores que tiene almacenados. Y el constructor toma los valores del objeto y trabaja con esos valores. Si yo lo llamo desde otro objeto, es el mismo método, pero que trabaja con otros valores. Es eso. Es medio volado todavía, ¿entendés? Pero bueno, espérenme vamos tranquilo. ¿Sí? Entonces, esperen que... Ahí está. No me doy cuenta cuál es la ventana que estoy usando. Entonces, ustedes tienen un método que es lo que ejecuta las acciones de la clase y del objeto, obviamente, porque el objeto hereda los métodos de la clase. Bien. Un mensaje, esto esencialmente es cuando ustedes invocan a un método de un objeto. ¿Sí? Entonces, le pasan seguramente parámetros para que se comporte de una determinada forma y esperan que pase algo. Eso es el comportamiento que tiene el objeto. Obviamente varía de objeto a objeto, aunque esencialmente el código es el mismo. ¿Pero por qué varía? Porque los atributos que tiene cada objeto son distintos. Excepto que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Por ahí, que yo, listar un objeto es solamente revisar cuáles son los atributos y mostrarlo. Entonces el resultado va a ser distinto en cada objeto, pero el procedimiento es el mismo. Es mostrar cada uno de los atributos, nada más. Un evento... Ahí... Ok. Un evento... es un suceso que ocurre y que afecta al objeto. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Los sistemas orientados a eventos están permanentemente viendo qué es lo que pasa con los dispositivos de entrada, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes hacen un clic, disparan un evento. Y ese evento en realidad está dentro del sistema operativo asociado a un objeto, que es el que administra el ratón en el sistema operativo. O, por ahí, si están ejecutando un código, en el código que está en primer plano, está asociado al método que reacciona al clic del botón, ¿sí? Con el objeto sobre el que ustedes ejecutaron. O sea, el sistema operativo se da cuenta en dónde hicieron clic, identifica el objeto sobre el que hicieron clic y le pasa el control a ese objeto. Entonces ustedes pueden tener varios elementos en la pantalla, pero si hacen clic en uno va a trabajar de una determinada forma, si hacen clic en otro va a trabajar de determinada forma, ¿sí? Porque son eventos distintos. O sea, es un mismo clic de mouse, pero al hacerlo en distinto lugar o sobre distintos objetos, el evento es distinto, porque está atado a distintos objetos. ¿Tá? Eso es lo más entendible porque es visual. Pero internamente también pasa lo mismo. El atributo es como un valor dentro del objeto. En la clase está definido como una variable que no tiene nada, digamos, pero no, ustedes no pueden acceder porque en la clase no está instanciada, no está en la memoria. Accesible porque se puede ser público o privado. En Python todo es público. Existe ¿cómo se dice? Una convención que dice que todo lo que empieza por guión bajo es privado. ¿Sí? Pero es una convención nada más. O sea, si yo quiero ignorar la convención, puedo acceder con un guión bajo sin ningún problema. Ahí está. Lo que empieza con guión tienen otra
Python hace un desbarajuste como para que no sean tan accesibles, pero de todas formas siguen siendo. Y le habrán comentado en C++ qué son los atributos públicos, privados, ¿sí? Como tal, no lo comentaron, pero a mí me llamó la atención cuando estamos viendo Visual Basic, de que hay algunos servicios que dicen públicos y privados en el código, pero directamente no lo dijeron explícitamente. O sea, Ok, lo sé porque me llamó la atención y lo busqué, pero directamente no lo dijeron explícitamente. ok. Bueno, vamos a dejarlo acá. Público esencialmente es que ustedes pueden acceder a cada atributo de un objeto, simplemente escribiendo el identificador del objeto, punto, el atributo al que quieren acceder y le asignan un valor. Y ahí no me lo cambian, ¿sí? Desde cualquier parte del código. Obviamente teniendo la referencia al objeto, o sea, tienen que tener la referencia al objeto. Entonces, listo. Objeto, punto, atributo, igual tal valor. Y listo, lo cambian. O lo mismo, pueden mostrar, hacen un print, objeto, punto, atributo y lo muestran. Por más que se defina como privado. En Python. En C++, si es privado, no pueden acceder. Tienen que acceder desde dentro de la clase. Eso significa los métodos dentro de la clase pueden acceder a esos atributos como parte de su código, digamos. Entonces, si ustedes quieren acceder a esos valores, no pueden desde afuera. No, ni siquiera saben cómo se llaman. Porque esencialmente cuando ven las clases, a lo mejor la clase ya está compilada y ustedes simplemente la implementan. Entonces, no pueden en teoría acceder, no pueden poner un código tal clase, punto, tal valor igual tal otro, porque le dicen no, ese atributo no es accesible. Entonces, listo. Está muerto. Independiente de eso, hay tres en realidad: público, privado y protegido. Público, privado y protegido. Entonces, público se puede acceder desde afuera. Privado solo se puede acceder desde el código que está dentro de la clase. Eso hace que puedan ustedes controlar qué valores se almacenan y inhabilitar que se cambien valores porque sí, ¿sí? Cuando son valores críticos, conviene ponerlo como privado. En el caso de Python, ya les digo, no hay nada que sea privado, ¿sí? Entonces hay buenas costumbres, nada más. Entonces es un pacto, como una especie de pacto de caballeros. Si está definido con un guión adelante, no le metan mano. Porque por algo está definido con un guión adelante, porque hace algo. Lo mismo que para los atributos. Si un atributo comienza con un guión adelante, no le cambien los valores porque sí. A lo mejor, qué sé yo, le hace algo divertido, pero no es la idea. No es la idea. Puede estar rompiendo algo. Entonces no está preparada la clase para que ustedes accedan directamente a ese valor, ¿sí? Tienen que pasar por algún método que le cambie el valor, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, bueno, nada. La lógica sería esa, ¿sí? Es lo que se denomina ¿cómo es? Bueno, ya me va a salir el nombre. A ver si no dice acá. No, no lo dice. No es la cohesión, es la... Bueno, como que se empaqueta todo, no es empaquetado, tiene un nombre parecido. Encapsular. Encapsulado, gracias. Encapsulado, es el encapsulado. Exacto. No me salía la palabra, ¿sí? Pero cuando está encapsulado significa que es accesible solo desde adentro y utilizando cierto criterio. O sea, no puede no es libre de ser accedido desde afuera. Esa sería la idea. Bien. Ok, estado interno, bueno, son los valores que tiene en ese momento el objeto. Ok, componente de un objeto, bueno, atributo, identidad, relación y método, nada, eso es una pavada, pero bueno. Estos son los componentes que definen al objeto. ¿Qué atributos tiene? La identidad es lo que ustedes conocerían como variable, o sea, la referencia al objeto. ¿Cuál es el nombre que tiene ese objeto dentro del código?
Estaba hablando del objeto, no de la clase. La clase tiene su propio nombre. Pero cuando ustedes instancian una, asignan el valor de instanciación, que es una dirección de memoria, a otra variable, que esa variable se transforma en un objeto. ¿Ok? Eso es la identidad. Por ejemplo, A, o B, o C, o variable 1, o objeto 1, o qué sé yo, lo que sea el objeto. Las relaciones, eso implica que por ahí hay un objeto que se relaciona con otros objetos. O sea, objetos que incluyen referencias a otros objetos. Y bueno, los métodos, obviamente. En esas 4 clases definen un objeto. Acá está el tema de la identificación del objeto. ¿Sí? Está medio mentiroso esto, pero bueno, es así. Este está muy simplificado. Pero bueno, asócienlo a que es un nombre, una variable de identificación de un objeto. Ok. ¿Cómo se implementa en Python? En principio hay una palabra reservada que es la palabra class. Acá vamos a ver, se supone que ustedes ya han visto algo de programación orientada a objetos porque tuvieron una materia de programación orientada a objetos y partiendo de esa base yo hago un repaso. En la realidad me pasa que me dicen, no, pero no lo entendimos. Es lógico, no lo haya entendido. Es muy avanzado el tema. Entonces, bueno, vamos a trabajar con un nivel de abstracción bastante limitado e ideal. No vamos a meternos en clases complejas. Por ahora. Por ahora. Igual tiene su complejidad. Entonces, acá definimos una clase llamada coche. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de la clase. ¿Qué es esto? El código que define la clase. Nada más, cómo se define, qué sé yo, una función, por ejemplo. ¿Sí? La clase internamente tiene atributos y métodos. Para definir un atributo, simplemente debajo de la clase, indentando, porque está dentro de la clase, o sea, tienen que dejar un espacio, acuérdense, o un tabulado, o un par de espacios, pero siempre lo mismo, siempre utiliza la misma indentación. En este caso vamos a suponer que son 4 espacios. Ok. Acá se crea un atributo de clase. ¿Por qué es un atributo de clase? Porque esto tiene valor ya desde definido dentro de la clase. ¿Sí? Ruedas es un atributo de coche y tiene valor 4. Ok. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ahora vamos a ver, porque esto está atado al código. Bastante estúpido el código, pero bueno, es para que entiendan. Entonces, ¿cómo definen un método? El método es el código que modela un comportamiento. Entonces, en este caso, hay un método llamado desplazamiento que modela el desplazamiento de un coche. ¿Qué significa modela el desplazamiento de un coche? Bueno, vamos a ver cómo se implementa. Pero en principio no está definido. No está, o sea, está declarado solamente. Se dice que esta clase tiene un método llamado desplazamiento. El método de desplazamiento, para declararlo, se utiliza def, como si fuera una función, porque no es ni más ni menos que una función. Pero es una función perteneciente a la clase. Es un método. Ok. Ahora, acá, entre paréntesis, se pone obligatoriamente self. ¿Qué es self? Es una referencia, es donde va a venir la referencia al objeto. ¿Sí? Cuando yo tenga un objeto en la memoria y invoque a este método, que este método pertenece a la clase, acá es donde va a recibir los atributos que hay en memoria de ese objeto. Por ejemplo, cuando yo cree el objeto, puedo cambiar el valor de rueda, ponerle 6 ruedas, como el Brabham que corría Villeneuve, pero que corría el Brabham de 6 ruedas. ¿Eh? Entonces le pueden cambiar el valor tranquilamente. Entonces, para ese objeto que está en la memoria, que ustedes específicamente le cambiaron el valor, el desplazamiento se va a ejecutar sobre 6 ruedas, porque self hace referencia a los atributos de ese objeto. Esto hace referencia a los valores de cada una de las instancias del coche, específicamente la instancia que está invocando a ese método. O sea, cada vez se está ejecutando, hay un solo hilo de ejecución, a menos que se ejecute en paralelo, pero vamos a suponer que hay un solo hilo de ejecución. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecute un método de un objeto, se le pasa a ese método los valores de ese objeto. Está dentro de self. Entonces,
Acá adentro, si tengo ruedas, no puedo hacer ruedas, porque ruedas va a ser una variable declarada internamente dentro del método. Tengo que hacer referencia a self.ruedas. Self.ruedas no es esta rueda, es la rueda que está en memoria en el objeto que declaré. Esto no existe en la realidad. Ruedas igual 4, hasta que no exista un objeto en la memoria, no existe ninguna variable rueda que valga 4. Es solo parte del código. ¿Ok? ¿Qué hace la palabra pass? Pass es como no operation. El código de no operación del assembler. O sea, se pone para indicar que no se va a hacer nada. O sea que se define, se declara la función, pero no se la define. O sea, está solo el nombre. Es como si fuera una clase, ¿cómo se llama? La clase plantilla. Como si fuera una plantilla de clase. ¿Está? Donde se mencionan cómo se tienen que llamar los métodos. Y no hacen nada los métodos porque no están definidos. Simplemente están declarados. Tendría que existir ese método. Bueno, ¿dónde? En una clase hija. Ahora, si vemos en el código, acá sí se define lo que hace la clase. Entonces, bueno, esta es otra implementación de la misma clase. Tiene un atributo de clase y un método. El atributo de clase es rueda y el método, que se denomina desplazamiento, lo único que dice es mostrar en pantalla un mensaje: el coche se está desplazando. Es medio estúpido esto, pero listo. Esto modela la clase. Entonces, si yo ejecuto objeto.desplazamiento, paréntesis, paréntesis, me va a aparecer en pantalla: el coche se está desplazando. Estoy efectuando un desplazamiento de ese coche. Para instanciar esa clase y crear un objeto, hago esto. En alguna parte del código pongo un nombre que identifique a un nombre del usuario, que puede referenciarse como una variable, por ejemplo, y le asigno lo que me devuelve la clase coche. ¿Qué hace esto? Instancia esta clase, o sea que crea en memoria una variable llamada ruedas dentro de un grupo de variables que son todos los atributos del coche, que acá hay uno solo, es este nada más, y le da la dirección de donde están esos datos a mi vehículo. Ahora, mi vehículo tiene incorporado una variable llamada ruedas, un atributo llamado ruedas, que tiene el valor 4, y un método llamado desplazamiento que lo puede invocar. Entonces pone mi vehículo.desplazamiento. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo se accede al atributo y cómo se accede al método? Para acceder al atributo, nombre del objeto, valor, nombre del atributo. Esto me devuelve el valor del atributo como si fuera una variable común y corriente. ¿Sí? Accedo como si fuera una variable, pero es un atributo porque pertenece al objeto mi vehículo. Y mi vehículo de desplazamiento, estoy ejecutando un método, que es el método de desplazamiento, que hace algo, hace un comportamiento, que es solo imprimir en pantalla. Acá está el código completo. Class coche, rueda 4. ¿Sí? Cuando ustedes lo ejecutan, hace esto. Mi coche tiene 4 ruedas, que es lo que muestra. Primero lo que hace es instanciar el coche y mostrar un mensaje. Mi coche tiene la cantidad de ruedas definida, ¿sí? en el objeto. Y la palabra rueda. Entonces es eso. Mi coche tiene 4 ruedas. ¿Por qué 4? Porque 4 es el valor de mi vehículo a ruedas. Y después me muestra un mensaje: el coche se está desplazando. ¿Por qué? Porque invoqué al método desplazamiento de esa clase, ¿sí? Asociado al vehículo. Si el vehículo tuviera nombre, por ahí en desplazamiento le puedo poner nombre, más self.nombre. Entonces, mi vehículo le pondría, que yo marca, vamos a suponer que tenga el atributo marca. Entonces, marca igual comilla, comilla. Y acá pondría coche, ¿sí? Mi vehículo punto marca igual que yo, for. Entonces, el for se está desplazando. El self.marca se está desplazando. Entonces, me mostraría la marca del coche.
y la marca variaría según el coche. Por ejemplo, eso sería. Acá hay otra clase, ¿sí? La clase moto. La clase moto es muy parecida a la clase coche. Tiene dos ruedas y tiene otro texto que en vez de decir el coche dice la moto, pero por acá se va lo mismo. Entonces, tienen dos clases más o menos similares, pero son dos clases distintas. La clase coche y la clase moto. ¿Sí? Que tienen estos dos atributos, coinciden en el nombre del atributo, que son atributos distintos, porque cada uno es de una clase distinta, por lo tanto va a ser de un objeto distinto, y tienen un método que se llama igual, pero que hace distintas cosas, el comportamiento distinto del método, por más que el método sea similar. ¿Sí? Entonces, acá se instancia la clase coche en mi vehículo, se muestra la rueda, se ejecuta el desplazamiento y después se crea un segundo objeto. Acá, mi vehículo 2 igual a lo que devuelve a la clase moto. Se muestra las ruedas de este objeto y se ejecuta el método de este objeto. Cuando lo veo, hace más o menos lo mismo. ¿Qué cambia? Que el atributo es 2 ahora, ¿sí? Porque es otro objeto y es otra clase. Y el texto es distinto porque también el método pertenece a otra clase, porque es otro objeto. Entonces son dos objetos distintos de dos clases distintas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta. Es decir, que cuando nosotros realmente estamos creando funciones, estamos creando métodos o el método tiene que estar a juro definido dentro de la clase como tal. Acá es un método. ¿Por qué? Porque está dentro de esta clase. Si este def estuviera puesto acá contra este borde, sería una función independiente, porque no pertenece a ninguna clase. Como si este estuviera corrido acá, está a la misma altura de la clase, no pertenece a la clase. Entonces sería una función independiente. Y es una función, no es método, es función. ¿Sí? Para que sea un método, tiene que estar dentro de la clase, o sea, corrido para adentro. ¿Sí? Que es lo que indica pertenencia. ¿Está? Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Hasta acá. Y había que probarlo, hacerlo, digamos, y viéndolo. Podés probarlo así. La idea sería que copien este código y lo ejecuten, pero para el caso le va a dar esto. Lo que pueden hacer es jugar, decir, por ejemplo, inmediatamente acá abajo poner mi vehículo punto ruedas igual a 8 y ver qué pasa. Y en vez de imprimir 4 debería imprimir 8. ¿Sí? Desplazamiento no se puede modificar porque no recibe ninguna variable, solo recibe la referencia al objeto. ¿Sí? Pero aparte de recibir la referencia al objeto, no lo está usando la referencia, no está usando los atributos del objeto, no hace nada. Entonces, esto no va a cambiar. Sí podemos hacer que cambie de alguna forma, pasándole algún parámetro o algo, o que muestre algo relacionado al atributo algún atributo del objeto, pero bueno, eso ya Eso, pueden jugar ustedes. eso que puso cell, se pone cell, ese no entendí bien. Se pone cell cuando no se pone nada adentro de los paréntesis. Así es. Self es obligatorio dentro de una clase, porque cuando el objeto invoca al método, le tiene que pasar una referencia a sí mismo. Le tiene que decir dónde están los atributos. ¿Sí? O sea, esto que vos ves acá, que dice ruedas 2, ruedas 4, en realidad no está en la memoria. Está dentro del código. Cuando haces mi vehículo igual a coche, ahí recién existe dentro de mi vehículo una variable llamada ruedas que tiene valor 4. Ese es el atributo. Entonces, cuando llama desplazamiento, le tiene que decir, che, mirá, el objeto, yo te estoy invocando, yo estoy acá, para que si desplazamiento necesita acceder a los datos, a los atributos, sepa dónde ir a buscarlo. Eso es el self. Y es como una convención. Cuando vos declarás un método dentro de una clase, obligatoriamente tenés que poner self. Si no, te chafea. El Python te dice, saca una manito y te dice, ¿y el self? ¿Dónde está el self? Es obligatorio. ¿Está? Okay. Ahora después vamos a ver cómo se accede a ese self.
De por sí, las clases, cuando se crean, ven que acá hay un paréntesis. Clase coche, paréntesis. Clase moto, paréntesis. Es obligatorio que se ponga paréntesis. ¿Qué va dentro de los paréntesis? Va la clase padre. Eso es para hacer herencia. O sea, para que una clase herede los atributos y comportamientos de otra clase. Entonces, yo puedo hacer una clase derivada. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí, Si se crea, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la clase moto y la clase coche sí, comparten directamente un mismo atributo. Si yo, por ejemplo, o por ejemplo en este caso se crea algo que afecte a la rueda, me imagino algún método que afecte a la rueda dentro de coche, sí. si yo lo aplico con un objeto moto, ya que tiene el mismo atributo, ¿haría algo o directamente lo identificaría como otra No, clase y no puedo utilizar ese método? el método está atado al objeto que se definió. O sea, cuando vos haces mi vehículo coche, creas un objeto, mi vehículo. A través de este objeto vos podés acceder a desplazamiento, al método este. Y este se entera de qué valor tiene los datos de mi vehículo. No puede acceder a una moto. Porque cuando vos tenés la moto acá, vos, si querés ejecutar un método, el método tiene que estar declarado dentro de la moto. O sea, este no puede acceder a los valores de esto porque no se ven, no se saben, no se conocen, no hay forma. No hay forma. Excepto que acá internamente, por ejemplo, dentro de la clase moto, vos tengas un atributo que diga coche, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Y que vos lo tengas que instanciar. O que una función acá instancie este atributo y le dé, llame a coche y lo invoque. Entonces desde acá sí podés acceder a coche punto de desplazamiento, pero tiene que ser interno a esta moto. Y eso es lo que es una relación. Ahí es donde encontrás una relación. De todas formas, se va a ejecutar el método de esto sobre los valores de esta clase, del objeto que derivó de esta clase, no sobre este objeto. Le tenés que pasar por parámetros. O sea, si vos querés que se ejecute este método sobre estos valores, este método te tiene que aceptar valores externos, que vos lo vas a sacar de acá. Pero eso es aceptado por código como si fueran variables comunes y corrientes. Entonces es medio complejo hacerlo. Pero que es frecuente hacerlo. Es frecuente. Que vos tengas una clase, por ejemplo, vamos a suponer la clase alumno, tiene una lista de clases materia, de objetos materia. ¿Qué son la materia que está cursando el alumno? ¿Ok? Y la clase alumno probablemente tenga eh, un método eh, promedio del alumno, o comportamiento del alumno, o evolución del alumno, no sé, lo que sea. Evolución, poner que sea el método. Y ese método va a tener que acceder a todas las materias e invocar dentro de la materia el método de promedio, para que le devuelva el promedio y calcular el comportamiento del alumno en base a esos valores. Entonces, bueno, es la forma de conectar dos clases a través de sus objetos. Un objeto lo va a desear y ese objeto va a tener adentro instancias de otro objeto. Y ahí están relacionados. Y ahí podés acceder en tanto y en cuanto el comportamiento te lo permite. Pero tenés que preparar el código para que haga eso. Pero no es nada raro, ¿eh? Es muy frecuente eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque no es tan fácil el tema. Ustedes por ahí se están imaginando mucho y vamos a ir viendo tranquilo esto. Bien. Bueno, ¿qué, esto que dice instrucciones y funciones incluye también referencia a métodos, ¿sí? Pero en principio, del es una instrucción que destruye un objeto. Entonces, yo en el código creo mi vehículo y creo mi vehículo 2. Cuando termina el código se destruyen automáticamente, pero si yo quisiera crear mi vehículo 2, pero que no existiera más mi vehículo, tendría que hacer del y entre paréntesis mi vehículo. Y ahí eliminaría mi vehículo de la memoria. ¿Sí? Entonces, del destruye un objeto.
invoca a un método llamado destructor. Así como existe el método constructor, que es un método que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto, el método destructor se ejecuta automáticamente cuando el objeto libera la memoria. ¿Sí? Antes de que libere la memoria, se ejecuta ese método, que hace algo. Y si no, en general no hace nada, generalmente no se lo programa, excepto que ustedes quieran específicamente, cuando salga de memoria, hacer algo. ¿Sí? Bien, el método, la función dir. La función dir lo que muestra son los métodos incluidos dentro de un objeto. Entonces, también dentro de una clase, o sea, yo le puedo pasar la referencia a un objeto, la referencia a una clase, o sea, el nombre de la clase, y se va a ejecutar igual. Pero bueno, vamos a suponer, en este caso, sobre un objeto. Entonces, yo imprimo lo que me devuelve la función dir aplicada a mi vehículo 2. Mi vehículo 2 es moto, es de la clase moto, pertenece a la clase moto. Entonces, lo que me va a mostrar es qué atributos y qué métodos tiene definidas la clase moto. Esto son todos los atributos y métodos que tiene definidos. ¿Sí? ¿Qué es cada uno? ¿Qué es cada uno? Bueno, excepto ruedas, que no lo veo, ¿dónde está? Ah, aquí está. Excepto rueda, todos los demás, si no me equivoco, son dos métodos. ¿Sí? Pero estos métodos, guión, guión, class, guión, 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 de la TTR, guión, 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 dic, guión, guión, estos métodos yo no los programé. Entonces, ¿de dónde salen? El único método que tiene hecho es desplazamiento. ¿De dónde sale? Bueno, hay que volver a la referencia esta. Yo les dije que acá entre paréntesis va la herencia. Si yo no escribo nada, una clase recibe la herencia de una clase global llamada object, que pertenece a Python. Y que así como self es obligatorio que esté, porque acá va a recibir la referencia a los atributos del objeto que se está ejecutando, cuando yo creo una clase, la clase hereda las características, métodos y atributos de la clase object. ¿Qué es la clase object? Una clase general que existe en Python, que tiene programado todos estos métodos. ¿Sí? Todos los que empiezan con guión, guión. Guión, guión, class, guión, guión, de la TR, guión, 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 dict, guión, guión, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno hace algo. ¿Sí? Sobre el objeto creado. O sea que toman globalmente el objeto que yo acabo de crear y hacen algo sobre ese objeto. Algunos tienen sentido, otros no tienen sentido. ¿Sí? Algunos se ejecutan automáticamente, por ejemplo la función new, yo no la puedo ejecutar porque sí. Y algunos, como por ejemplo la función dir, ahora vamos a ver, bueno, en realidad la estamos viendo, la función, el método dir es el que invoca esta función. Esta función dir lo que hace es ejecutar este método dir, que pertenece al objeto que estoy accediendo. ¿Sí? O sea, la clase a la que pertenece el objeto al que estoy ejecutando el dir. Está ejecutando esto. Con lo cual yo dentro de la clase esta puedo hacer un método dir, o sea, hacer def guión guión dir guión guión paréntesis self, cierro paréntesis, dos puntos, y adentro le pongo print, no pienso mostrarte nada, cierro paréntesis. Y cuando ejecute el dir, este que está acá, en vez de salirme esta lista, me va a salir no pienso ejecutarte nada. O sea que eso se puede ocultar, porque en realidad invoca ese método dir. Bueno, igual es medio avanzado. Pero para que sepan, todas las clases se derivan de la clase object. Es eso, ¿no? El padre de todas las clases es la clase object. Capaz que varios niveles más arriba, pero es el padre. Ok. Vamos a métodos especiales. El método del es el destructor.
yo puedo hacer algo, definir el método del objeto y hacer algo. Ese método no tengo que ejecutar nunca. Se va a ejecutar solo cuando borre el objeto. O sea, cuando haga un del sobre el objeto, inmediatamente se va a ejecutar el método del que yo programé en la clase sobre ese objeto. ¿Sí? Eso es el método destructor. Va a hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, abrir un archivo y guardar algo en ese archivo diciendo a tal hora se destruyó este objeto que tenía estos valores. Entonces me queda registrado el objeto que tuve en memoria y hasta qué momento. Por ejemplo, hacer un log. El método init es el constructor. Este método se ejecuta automáticamente cuando se instancia un objeto. O sea, cuando yo digo mi vehículo igual a coche, paréntesis, paréntesis, estoy invocando al método init. Como no está definido, no se hace nada en el método init. O sea, nada. Hace un pass y vuelve, o sea, no hace nada. Si yo quiero, puedo validar, por ejemplo, qué valores tiene que tener al inicio ese objeto. Por ejemplo, la hora de creación. Entonces, saco la hora del sistema y se la asigno a un atributo de ese objeto. Y listo, va a tomar un atributo específico del momento de ejecutar el init. Entonces, el init es un método que puede hacer algo en el momento de crearse el objeto, al inicio del objeto. Esencialmente, lo que hace es tomar parámetros que son obligatorios, establecer parámetros obligatorios, o puede ser opcionales también, y validarlos. Entonces, cuando yo tengo una clase que tiene ciertos atributos y esos atributos requieren de una determinada validación, la validación la pongo en el init. ¿Sí? Y en el init, entonces, verifico que los valores tengan el valor que corresponde. Si no, tiro un mensaje de error y puedo hacer que no se instancie. Bien. El método str es un método que devuelve un texto que representa el contenido del objeto. Ahí yo lo puedo programar. ¿Vale? Por ejemplo, acá está la clase coche tiene definido los métodos estándar. Entonces, cuando yo instancio la clase coche, se va a ejecutar este print. El objeto ha sido creado. Va a ser eso. str va a describir ese objeto. Soy un coche de tantas ruedas, self rueda. Ahí accede al valor de ruedas, pero no es este valor de ruedas, es el valor de ruedas que tiene el objeto que invoca a la función str. Y el del, que me avisa que el objeto se destruyó. Entonces, creo el objeto, con lo cual me sale el mensaje, el objeto ha sido creado, este mensaje. Después imprimo el texto, que es el texto este que está acá, invoco a desplazamiento, el coche se está desplazando, y invoco a mi vehículo _str paréntesis, paréntesis. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Hago que me devuelva este texto que está acá. Y ese texto lo estoy imprimiendo. Entonces me sale, soy un coche con el. ¿Sí? Y acá yo lo comenté, no estaba comentado. Pero cuando se ejecuta esto, una vez de comentado, sale este texto. ¿Sí? Y aunque esté comentado, el texto va a salir igual. O sea, ahí está comentado. Y aunque lo ejecute, comentado, el texto sale igual. ¿Por qué? Porque cuando el programa se termina, el objeto mi vehículo desaparece de la memoria. Entonces, antes de cerrarse el programa, ejecuta el destroy, o sea, el método destructor de cada uno de los objetos instanciados en memoria. Entonces, igual se va a ejecutar. Bien. Y acá, bueno, acá está definida la función de init. Devuelve una lista. ¿Vale? Devuelve una lista de dos valores. ¿Qué quiere saber? Giras true. Nada de eso. Entonces, en vez de mostrar esto, va a hacer otra cosa. Parece que empezó a andar el WhatsApp, me parece.
parece. No sé. No, por ahí me mandaron mail. Bueno, ok. Vamos a ver un par de propiedades de la programación orientada a objetos. Vamos primero a lo que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Es una característica que hace que de una clase se pueda tomar como base para extender las características de esa clase en una clase nueva. O sea, ustedes tienen en una clase definido los atributos y los métodos. O sea, están definidos los valores y el comportamiento. Entonces lo que pueden hacer es tomar esa clase como una base para definir nuevos atributos, añadir nuevos atributos y añadir nuevos comportamientos, nuevos métodos. Entonces acá se trabaja de otra forma. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero se define la clase vehículo. La clase vehículo contiene un atributo llamado ruedas, que no tiene ningún valor, y un atributo llamado tipo, que no tiene ningún valor. ¿Sí? Es un vehículo en general. Y el desplazamiento muestra el mismo mensaje que la moto y que del auto. Lo único que no dice cuál es lo que se muestra, sino que hace referencia a un atributo que va a tener el objeto sobre el que se invoca el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esta clase tiene un método de desplazamiento. ¿Ok? Bien. Ahora, se define a la clase coche, que es hija de la clase vehículo. Por lo tanto, hereda la cantidad de rueda y la cantidad de tipo. O sea, hereda ruedas y tipos. El tema es que esta clase le asigna valores a ruedas y a tipos. O sea, pisa estos atributos con estos atributos que son los mismos. Reemplazo estos atributos por estos atributos con valor. ¿Sí? Si yo invoco a desplazamiento, acá no existe desplazamiento. Pero como coche hereda las características de vehículo, va a existir desplazamiento porque pertenece a la clase padre del coche. Entonces puedo invocar al desplazamiento del coche. Y como coche se le deriva de vehículo, es hijo de vehículo, vehículo tiene un método de desplazamiento. Ejecuta el método del padre. ¿Mm? Y acá hay una clase moto que no tiene atributos, pero que en tiempo de ejecución, esto se denomina atributo de instancia. Los atributos de clase son estos, porque están definidos en la clase. Puedo no tenerlos definidos. Acá están definidos, los hereda. Pero si no lo tuviera, yo puedo crear nuevos atributos dentro de un método. Los atributos nuevos que no están definidos en la clase son atributos de instancia. Pueden existir o no. Los atributos de clase existen y tienen un valor. Están predefinidos. Los atributos de instancia solo existen si el comportamiento requiere que se agreguen nuevos atributos al objeto. Entonces hay objetos que pueden tener distinta cantidad de atributos que otros objetos que están en la memoria. Y pertenecen a la misma clase. Lo único que el comportamiento cambia porque cambian los atributos de los objetos. Ok, entonces en este caso la clase moto tiene un método constructor que se ejecuta apenas yo cree una moto, ¿sí? en un objeto nuevo. Y le va a asignar el valor 2 a rueda y el valor la moto a tipo. Es una forma distinta de asignarle los valores iniciales a estos atributos. ¿Sí? Son dos formas distintas. Esto en forma fija y esto se supone que en forma variable dentro de línea. Bien. Acá se instancia el coche, se accede al atributo ruedas y se invoca el método de desplazamiento. Lo mismo que antes. Lo único que el método de desplazamiento no existe acá, pero como hereda este método de esta clase, que es la clase padre, ¿sí? Es esta clase padre, va a ejecutar el desplazamiento. Lo va a ejecutar mostrando el tipo que dice el coche. El coche se está desplazando. Listo. Eso es lo que teóricamente va a mostrar. Lo mismo va a pasar con... ¿Dónde estoy? Me fui el diablo. Acá. Lo mismo va a pasar con el segundo objeto.
creo la moto, ¿sí? En un objeto denominado mi vehículo 2, invoco a un print accediendo al valor del atributo, rueda, teóricamente son 2. Según el código va a valer 2, porque cuando se instanció esto se le asignó el valor 2. Y acá el desplazamiento va a mostrar la moto está desplazada. Entonces, si lo ejecutan, cosa que no está, debería salir eso. Esto lo pueden ejecutar y probar, va a salir lo mismo que antes. ¿Sí? Bien. Acá se crea otra clase. O sea, aparte de estar la clase de vehículo, la clase de moto, hay una clase de vehículo genérico que también es hijo de la clase de vehículo. Que tiene un valor de ruedas que necesita tomarlo en el momento de invocarse, en el momento de instanciarse, un valor de instanciaciones. Cuando yo creo un vehículo genérico, tengo que decirle cuántas ruedas tiene. No sé cuántas ruedas va a tener un vehículo genérico. Entonces le tengo que pasar como parámetro rueda. Y le tengo que pasar por parámetro el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre que describe a este vehículo genérico. Esto ya existe. En el coche tiene 4 ruedas, la moto tiene 2. Bueno, un vehículo genérico no sé cuántas ruedas tiene y no sé qué nombre tiene, porque es genérico. Y se crea un nuevo método que es el método estacionado. El método estacionado es propio de vehículo genérico, es propio de esta clase. Tiene también la clase de desplazamiento, porque la hereda de vehículo. Ok. Se crea primero, se crea el segundo y se crea un tercer objeto. Mi vehículo 3, igual, vehículo genérico 3, tiene 3 ruedas y se llama el triciclo. Este es el nombre del vehículo. Es un triciclo. Y acá mi triciclo tiene 3 ruedas, va a decir. Mi vehículo estacionado va a decir self tipo está estacionado. Acá el es porque tengo problema con el UTF-8 y el Unicode. Bueno, no importa. Sería una A acentuada. Está estacionado. Entonces sería el triciclo está estacionado, debería salir. Y después se invoca al método de desplazamiento que diría el triciclo se está desplazando. ¿Está claro? Algo, muy bien, perfecto. Con que algo esté claro, bien. Lo vamos a practicar. Pantalla. A ver. Ahí aparecen ustedes. Este código que está acá se los voy a poner en el... Se los voy a poner en el... ¿Cómo se llama? De ejemplo. ¿En el foro? En el foro. No, lo voy a poner como archivo pi en el... Ya lo voy a subir. Esperen que... Denme un segundo que no me di cuenta, ya lo subo. Un segundo. Programación, así no me deslogué, muy probablemente sí. Esperen un segundo que me logueo. Entro a la cosa, si lo pueden descargar. No creo que lo vean ahora. En documentos lo voy a poner en las clases. Esto se llama... Bueno, no es el mismo, lo van a tener que cambiar. No es el mismo, porque lo saqué de la otra máquina. Así que, pero nada, varía el valor del comodín. Nada más. ¿Qué es esto? Fíjense. Es un mazo de cartas. Esto simula un mazo de cartas. Necesito el random para trabajar con valores al azar. ¿Sí? Entonces, es una clase llamada mazo que tiene un método init, un método carta. Fíjense que está con un guión abajo, que es un método privado.
Este no se accede, se puede acceder, pero yo no lo dejé como público. Un método barajar, un método extrae, un atributo llamado mazo, ¿sí? Y un método llamado muestra. ¿Ok? Esto es lo que contiene el mazo. ¿Qué hace cada uno? Bueno, vamos por partes. Mazo es una lista. ¿Qué es una lista? Una lista de cartas. El mazo va a contener todas las cartas. Ahora, el tema es cómo represento yo las cartas. Es el gran tema. Bueno, vamos a ver. Método init. Cuando yo instancio el mazo, pongo limpio el mazo, o sea, le asigno una lista nula, o sea que si tenía un mazo lo borro cuando hago el init, eso por si lo quiero volver a ejecutar. Y ejecuto 50 ciclos, donde agrego a el mazo el valor i. ¿Qué es el valor i? Es un valor entre 0 y 49, que son los valores de las cartas. El valor 0 al 49. Bueno, hasta ahí tengo 49 valores distintos. ¿Qué significa que tenga valor 29? Bueno, pues tengo 49, tengo 50 en realidad, 50 cartas distintas. Lo que hice yo fue una mezcla entre la baraja francesa y la baraja española. Tomé como ejemplo la baraja española, que son 12 cartas, más los 2 comodines, no la de truco, la baraja española, la de 50 cartas. Son 50 cartas, son 12 cartas por palo, son 4 palos, o sea 48, más 2 comodines, son 50. Esas son las 50 cartas. Ok. Yo supongo que habrán jugado a la casita robada, la escoba de 15, todas esas cosas. O la escoba de 15 se juega con el de truco, no me acuerdo. Bueno, no importa. Al chinchón habrán jugado. Bueno, listo, ok. Todos los juegos españoles. El truco no es un juego argentino. Pero bueno, qué sé yo, la olla podrida, no me acuerdo, hay tantos juegos de cartas. La verdad que la canasta, qué sé yo. No sé si se juega la canasta, si se juega con carta española o carta. Bueno, no importa. No la carta de póker, que sería la carta francesa. Ok, entonces tiene 50 cartas. El método barajar, obviamente, ¿qué hace? Baraja, por eso se llama barajar. ¿Qué es barajar? Mezclar el mazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que veo es cuántas cartas tiene el mazo. Cant es igual la cantidad de elementos que tiene la lista de mazo. ¿Por qué? Por si saqué alguna carta. Si saqué alguna carta y las quiero barajar, bueno, tengo que barajar esa cantidad de cartas. No las 50 necesariamente. O sea, puedo eliminar cartas, porque ahí tiene extraer cartas, extrae cartas. O sea, la saca las cartas. Me dice qué carta hay y la saca el mazo. Ok, listo. Entonces, me dice cuántas cartas tiene el mazo. Y después recorro. Utilizo una variable i que va desde 0 hasta la cantidad de cartas que tiene el mazo, menos 1 sería. ¿Sí? Está. Si está recién cargado sería 50 esto sería 50, entonces sería de 0 a 49. Ok. Agarro un valor al azar entre 0 y la cantidad de cartas que tiene el mazo, menos 1, entre 0 y ese valor. ¿Para qué? Para intercambiarlo con el que está en cada posición. O sea que agarro la primera posición, la intercambio con uno al azar. Agarro la segunda, la intercambio con uno al azar. Agarro el tercero, la intercambio con uno al azar. Cuando llego a la mitad, la mayoría ya están intercambiadas. Pero puede ser que alguno quede en su lugar. Entonces lo que hago es recorrer todas las posiciones de la lista, o sea, todas las cartas, e intercambiarlas al azar con cualquier otro. Entonces cuando salgo del ciclo al menos intercambié todas las posiciones. Puede haber quedado alguna carta en su lugar, o sea, sí, se tiene que haber ido y tiene que haber vuelto al mismo lugar. O sea, 2 movimientos que de casualidad hayan hecho primero correrlo a un lado y después volverlo a ponerlo en el mismo lugar. Puede pasar, pero es como lo mismo que barajar. Es improbable detectarlo, pero sí van a estar todos mezclados. Entonces, esto lo que hace es barajar ese mazo, para que tenga un orden al azar. Muestra va a recorrer el mazo. Primero va a hacer una línea para saber dónde empieza a mostrar. Va a recorrer todo el mazo, carta, in, self mazo, o sea, va a agarrar cada carta. Acá lo que hace es
llama a un método carta, que ahora vamos a ver lo que hace, y le devuelve un C y muestra ese C, ¿sí? Y un espacio. ¿Por qué hago esto? Para que me muestre una carta al lado de la otra. El end igual comilla, comilla, espacio, comilla, lo que me hace es juntarme a la carta un espacio. Me va a mostrar la carta y un espacio, y nada más. No salta la línea de abajo, se queda ahí. La siguiente carta me sale al lado y así al lado, ¿sí? ¿Quién me iba a preguntar? No sé si Gabriel levantó. Por 80. Ah, 80. ¿Cómo? Esto de cuando vimos string, el tipo de datos. Los operadores de cadena. 80 veces un guión. 80 veces un guión. Ok, gracias. Ya recuerdo. 80 guiones sería. Sí, sí, 80 guiones. Sí, sí. Efectivamente. ¿Sí? Es repetir 80 veces una cadena. Bien, entonces, nada, es un guión, es una raya y acá es un enter y una raya. Es eso lo que muestra. Para que me salga el texto entre dos líneas. Ahora lo vamos a ver gráficamente qué significa, pero es un adorno, nada más. Entonces, lo que hago es recorrer el mazo y mostrar todas las cartas que tiene ese mazo. Muestro las cartas que tiene ese mazo. Lo que pasa es que C es lo que representa esa carta, porque las cartas yo tengo de 0 a 49. Y de 0 a 49, ¿qué carta es cada una? Y no sé. Entonces yo lo que tengo es un método para deducir qué número es qué carta. Y que en vez de que me muestre el número, me muestre la carta. Entonces, este método carta lo que hace es recibe un valor que es el valor de la carta que yo quiero mostrar. ¿Sí? Obligatoriamente necesita tener self, pero yo no hago nada con el self, creo. No accedo al self. Solamente le puedo pasar cualquier valor y me dice qué carta es. Como este método está asociado a la definición de la clase mazo, está dentro de la clase mazo, pero podría ser un método independiente. O sea, si yo le paso un valor desde afuera sin que exista un mazo, me debería devolver ese valor qué carta representa. Bien, yo tengo hasta 49, de 0 a 49. Cada uno de esos códigos representa una carta distinta. ¿Cómo me doy cuenta yo? Bueno, si el valor es mayor que 47, o sea, el 48 y el 49, es el comodín. Esto es el Unicode que yo quiero usar para representar el comodín. Entonces, son 4 caracteres donde está la representación del comodín. Y acá, si no es mayor que 47, tengo que ver qué número de carta es y a qué palo pertenece. Para saber el número, dividirlo del valor ese por 12. ¿Sí? Es el número dividido por 12. Perdón, el resto de dividir por 12. El resto de dividir ese número por 12. Me va a dar un valor entre 0 y 11. Pero como yo necesito entre 1 y 12, le sumo 1. Es eso. Entonces voy a tener 4 grupos de 12 valores. Entonces simplemente esto me va a obtener el número que tiene la carta. Y para ver el palo, lo que hago es dividir ese número por 12 y ver la parte entera. Con esa parte entera yo represento un palo. Fíjense que acá pongo palo sub esa parte entera. ¿Qué es esto? Es como si fuera un vector. En realidad estoy accediendo a un carácter dentro de un string. El string es esto, y acá están los palos. Son los valores únicos de cada uno de los palos. Unicode. Esto no es ASCII, es Unicode. Esto es lo que representa cada uno de los palos. Ok. Podría haberle puesto, en el ejemplo que tienen, para no hacerlo tan complicado, tienen puesto B de bastos, C de copa, E de espada y O de oros. ¿Sí? En el ejemplo que está subido. No tiene estos códigos. Después, si quieren estos códigos, me avisan y lo pego en el foro. O sea, si lo ponen en el foro para preguntar, si me acuerdo, lo copio y lo pego. Igual no es relevante. Entonces, me crea una cadena donde ese número lo representa con dos números, 2 dígitos, y escribe el código del palo. O sea, me sale un número con un símbolo de un palo de la baraja, y una coma. Una coma para separar del valor que sigue. ¿Sí? Y nada, me retorna eso que representa. Entonces lo único que hago es yo le paso un valor y me devuelve un código que me dice qué carta es. Nada más que eso. ¿Sí? Y extrae, me saca una carta del mazo. Mazo.pop, esto es de listas. Pop
extrae un valor de una lista, ¿sí? Mazo es una lista que está dentro de la clase, o sea, en este caso dentro del objeto. No sé cuál es el objeto porque no lo creé todavía, pero cuando esté el objeto, va a ir al mazo y va a extraer la última carta. Va a extraer la última carta y la va a guardar en la variable carta y después me va a retornar esa variable carta. Pero este desaparece. El pop hace que desaparezca ese valor. ¿Sí? Está. Y yo llamo a self carta ¿para qué? Para ver qué valor tiene esa carta. A mí lo que me interesa no es el valor numérico. A mí me interesa qué simboliza esa carta. Entonces lo que me retorna es lo que simboliza esa carta. ¿Sí? Lo hice así. Podría haber devuelto el valor numérico y desde acá llamar a la función, al método carta, pero bueno, no lo hice así. Y acá viene el código principal. Pregunto si el nombre del módulo es main, o sea, si yo estoy ejecutando este programa. Si no estoy ejecutando este programa, esto no se ejecuta. Con lo cual yo puedo esta clase invocarla desde otro código. O sea, si quiero hacer un juego de cartas, puedo hacer el import mazo y me va a traer esta clase y la voy a poder implementar en otro programa. Y esto no lo va a ejecutar. No lo va a ejecutar, lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque el name no va a ser main, va a ser mazo. Mazo.py. Bien. Ahora, si el name es main, porque yo lo mando a ejecutar. Aprieto el botón acá y lo mando a ejecutar. ¿Qué hace? Me instancia la clase mazo en un objeto llamado m. Para mí el objeto es m. Pongo un cartelito y muestro lo que contiene el objeto m. Van a ver que están todas las cartas en orden. Después llamo a barajar y muestro el mazo barajado. Las cartas tienen que salir todas, pero sin orden. O sea, desordenadas, porque están barajadas. Después extraigo 10 cartas, muestro las cartas que extraigo. ¿Sí? O sea, muestro lo que me dice el método extrae. O sea, me va a mostrar todas las cartas que voy extrayendo. Y vuelvo a mostrar. Me va a tener que mostrar menos cartas porque el mazo yo le saqué. Vuelvo a sacar otros 10 y vuelvo a mostrar el mazo. Nada, es una prueba para ver cómo funciona. Entonces, cuando lo ejecuto, ¡epa! Es rapidísimo esto, pero vamos a ir analizándolo por partes. Ahí me dice el mazo inicial. 1, 2, 3, 4, hasta el 12 de corazones. Vamos a suponer que corazones sea, qué sé yo, basto. Porque tendría que ser 13 en la carta francesa. Y no tiene, creo que son 52 cartas la baraja francesa. Y no tiene, o 52 o 54, no sé. No sé si tiene... Sí tiene comodines. Ok. Tiene comodines. Entonces deben ser 54 cartas. Porque son 13 en realidad. Los naipes. Lo único que tiene hasta el número 10. Y después viene el Jack, el Queen y el King. ¿Sí? El Valet, la Reina y el Rey. Pero va hasta 10. De 1 a 10. En este caso va de 1 a 12 directamente. Donde 10 es la sota, 11 es el caballero y 12 es el rey. Ok. Bien. Entonces, no le puse sota, caballo y rey porque me iba a ocupar mucho y quería que me salga ordenado. Va del 0-1 hasta el 12. Todo del mismo palo. Y después empieza del otro palo. Hasta el 12. Después empieza el otro palo, que es el trébol. No debería ser el trébol, pero no existe representación de la carta. O sea, no vi que existan Unicode de las cartas españolas. Entonces, por eso usé esto. Para el caso es lo mismo, para mostrar. Y muestra las otras 12 cartas que faltan del otro último palo y los 2 comodines, que son este simbolito. Hay otro simbolito que es más parecido, pero se nota menos. Se nota menos, no se ve bien la estrella de esto. Se ve, es el cosito del, ¿cómo es? El gorro del comodín, pero no se nota, la verdad que no se nota. Entonces por eso lo saqué y puse este. Bien. Es también una notación de comodín, pero es otra. Esto es el mazo inicial. Se llama la función barajar y se muestra el mazo barajado. O sea, se vuelve a mostrar el mazo. Y ahora fíjense que está todo desordenado. El último quedó en su lugar. Habría que ver si siempre pasa lo mismo. O sea, si yo lo ejecuto y vuelve a quedar este en su lugar, significa que está mal programado ¿cómo se llama? El barajar. Capaz que barajar está mal programado. Pero bueno, vamos. A lo mejor es casualidad. ¿Sí?
Después, ¿qué hago? Extraigo 10 cartas. ¿Qué cartas traigo? Las 10 últimas. Esta. El comodín, el 7, el 9, el 5, el 6, voy extrayendo una por una. De arriba para abajo, obviamente. La última. No importa si es de abajo o de arriba, pero es la última. No saco la primera, saco la última. ¿Por qué? Porque el pop saca la última. ¿No? Usé eso. Si no, tendría que haber puesto pop 0. O pop 0. Pop 0 me va a sacar el primero, si ustedes quieren hacer eso. Ok. Una vez que saqué esto, me muestra lo que queda en el mazo. Fíjense que termina en el 0,3. O sea, termina acá. Sacó estas 10. Estas 10 las sacó. No están más dentro del mazo. O sea que dentro del objeto quedaron menos elementos dentro de la lista. ¿Por qué? Porque acabo de liquidar estos elementos que pertenecen a la lista de cartas. Hay menos cartas. Después saqué otras 10, que son las últimas 10 que están acá. Lo mismo. No barajé, tendría que haber barajado. Bueno, pueden barajarlo y sacar otras 10. ¿Sí? Y acá está lo que quedó en el mazo después que saqué esta. Listo, ya está. ¿Ven cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el código? Yo simulé la operatoria de un mazo. Lo modelé. Estoy describiendo cómo se comporta un mazo. Y lo hago de forma tal que se entienda en pantalla. Lo represento de alguna forma. Entonces, hago el modelo de cómo se comporta un mazo en la vida real, como yo lo interpreto y cómo lo puedo llegar a desarrollar. ¿Sí? Nada. Y después invoco cuáles son los métodos, o sea, invoco cada uno de los comportamientos para que se ejecute ese comportamiento y cambie el estado interno del objeto. El objeto cambia el estado interno en base al comportamiento de ese objeto, si es que tiene que cambiar. Si no, puede no cambiar. O sea, en muestra no me provoca ningún cambio de estado. Solamente me revisa qué datos tiene y me los muestra, nada más. Pero barajar me cambia el estado. O sea, estaban ordenados, cuando barajé me cambió el estado. Me transformó los datos internos, o sea, los atributos, los manipuló. Eso es lo que hice. Bueno, voy a apretar una tecla y vuelvo al código. ¿Se entiende? Es un ejemplo de una clase y cómo se trabaja con la clase, que es distinta a la del coche, los autos y todo eso. Esto es un poco más, si yo le explicaba esto, era un poco más complejo de explicar. Para usarlo para explicar clases. Pero una vez explicado lo que es una clase, se supone que esto no es tan complicado de entender. Obviamente, se lo bajan, lo ejecutan, lo tocan. Si quieren, inventen un juego. Si quieren, modifiquen el extrae y en vez de que devuelva una carta así, de que devuelva la representación, que devuelva el valor de la carta, por si necesitan trabajar con el valor acá adentro. ¿Sí? Y si quieren imprimirlo desde acá adentro con esa carta, que va a estar fuera del objeto, llaman a m.guión-carta y le pasan la carta que extrajeron, el valor. Y le va a mostrar cuál es esa carta. ¿Sí? Si quieren acceder desde fuera. Realmente. Si no, probablemente puedan hacer mazo.guión-carta y el valor y también le va a ejecutar. ¿Sí? Porque no toma ningún valor de celda. ¿Ok? ¿Alguna duda? Nada. Nah. Bueno, llorones. Si no tienen ninguna duda, los dejo. La clase que viene seguimos con objetos. Ok. Bien, profe. Profe, disculpe. Dale. Lunes que viene es feriado. Oh, tenés razón. El lunes que viene es feriado, o sea que no nos vemos el lunes que viene. Van a aprovechar ustedes para avanzar con los... Sí. Igual, a ver, yo hablo por mí, ¿no? Pero sí. Yo comprendo más o en los ejercicios como que voy investigando y voy viendo para qué sirve cada objeto. ¿Qué me sirve eso, por ejemplo? Lo comprendo y entiendo todo lo que usted explica, pero en la práctica es cuando me sale, digamos.
Ajá, ¿y? Eso No, significa... nada, eso, quería aclararlo, como usted explicó si entendimos. A ver, sí lo entiendo, pero para ponerlo en práctica es muy Cuando lo difícil. practiques lo vas a entender bien, vas a ver si realmente lo entendés. Eso es lo que me quiere decir. Claro, claro, exacto. Es lo lógico eso, sí, yo lo asumo de movida eso, que yo puedo explicar mucho acá, incluso no es un problema de distancia, en el pizarrón me pasa. Yo voy en el pizarrón, explico todo esto, hago el código, digo, ¿entiendes? Sí. Bueno, vamos al centro de cómputo y hago una clase. Y en el centro de cómputo me vuelven a hacer exactamente la misma pregunta que como que no entendieron nada. Pero claro, es cuestión de practicar, no es otra. Pero bueno, la idea es que tienen para practicar. ¿Sí? A ver, ahí tienen el código este ejemplo solo para ver cómo se implementa. En los ejercicios, no sé si lo vieron, el primer ejercicio, se supone que ustedes ya avanzaron con los ejercicios del punto 1. Si no, bueno, concéntrense en el punto 1. Pero en el trabajo práctico 1. Pero el primer ejercicio del trabajo práctico 2 les pide que hagan una clase utilizando lo que se les pidió en el ejercicio 1. Con lo cual, en el ejercicio no, en el trabajo práctico 1. Con lo cual, por ahí, si me armaron mal el trabajo práctico 1, o sea, yo a veces pido, definan una función y no hacen la función, hacen lo que se le canta. O sea, hacen el código, resuelven el problema, pero no lo hacen como función. Y piensan ustedes que es lo mismo. Vamos todavía. El profe me encargó esto, que hiciera esto, yo le resolví lo que él... Pero no, el profe te pidió que hagas una función que resuelva eso. Bueno, no importa, pero el código está. O sea, el algoritmo está planteado y el código anda, sí, pero no es lo que te pidió. Ok, ahora hace una clase. Lo vas a tener que hacer. Por más que lo presentes, no como lo pedí yo, pero que funcione, en esta clase, esas funciones las van a tener que implementar como funciones. Y adaptarla a que funcione dentro de una clase. No es muy difícil. Es una pavada. Lo único que van a necesitar es crear un atributo que sea la cadena de texto sobre la que van a ejecutar las funciones, o sea, los métodos en este caso. O sea, las mismas funciones que se les pide en los ejercicios de trabajo práctico 1, que carguen, que tomen una cadena y hagan algo con esa cadena, que cuente las letras, que la ordenen al revés, todo eso. Cada una de esas funciones ahora van a formar parte de un método de una clase que juega con una cadena. ¿Y cuál va a ser la cadena? Declárenlo como un atributo de esa clase. Entonces, cuando definan el objeto, le pasan el valor inicial, la cadena inicial. Y después pueden invocar a cualquier método sobre esa cadena. ¿Sí? Les tiene que devolver una nueva cadena manipulada o les tiene que mostrar en pantalla, depende de lo que les pida el método. ¿Sí? Bueno, listo. O sea, lo primero, el primer ejercicio sería solamente entender cómo se crea una clase, un método y cómo se llama y se ejecuta. Porque lo que es la lógica la hicieron en el trabajo práctico 1. Si es que vienen al día. Y si no vienen al día, bueno, cuando se pongan al día van a ver que es una pavada. ¿Mm? Ok, y si no, tal foro para que pongan sus dudas. ¿Sí? Profe, ¡Hey! le pregunté hoy, pero se me cortó por un momento internet y me perdí un pedazo de la clase. ¿Dijo alguna fecha para subir el trabajo práctico 1? Que vi que activó la plataforma. Yo le dije que antes del parcial lo tienen que subir, o sea, no les voy a poner un limitante. El tema es que el problema van a ser ustedes. No se dejen estar. ¿Está? O sea, yo los vengo apurando, che, pónganse. Una, porque quiero que estén a tiro con lo que estoy explicando. Si ustedes no van trabajando sobre lo que voy explicando, se van quedando. Y después se hace muy cuesta arriba. A pesar de que vamos a ver algunas cosas y vamos a mainar un poco en cómo vamos a ver el código. O sea, yo les voy a dar código y que esencialmente es demostrar para qué sirve el Python. No es de más. O sea, sí van a ver, le voy a dar una clase, pero no es que vamos a ver mucha teoría. O sea, ya ahora les queda solo practicar. Pero pónganse a tiro. Lo que necesito es tener la lista de alumnos que entregaron trabajo práctico antes de la última semana
¿cómo se llama? Del, de la entrega de ¿Parcial? notas. Sí, yo le diría que antes del parcial terminen lo de hacer. Y la fecha del parcial más proxy. Y tenemos que charlar ustedes cómo arreglan con el profesor de base de datos, cómo lo arreglan con el profesor el de tecnología computacional. No es más fácil, ese lo pueden armar no es tan difícil la materia. Y aparte es múltiple choice, pero base de datos sí es muy relevante. Hay que ver cómo vienen con base de datos y tratar de ver cómo acomodar para que no se les junten los dos la misma semana, pues se van a querer matarse. Ok, gracias. Entonces, bueno, después lo vemos eso. Pero bueno, antes de la última semana de noviembre sería el límite para los dos trabajos prácticos. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Todo dieron el presente? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, chicos. Pero ¿lo tenemos que escribir o usted no dijo que lo está revisando con un programa? ¿O lo del presente? No, pero ¿escribiste algún texto en el chat? ¿Algo escribiste no. en el chat? No, escribí algo. Hola, vamos a poner Viva Perón. Como joden ustedes, Viva Perón, poné. Y listo, ya está. Yo lo que reviso es quién escribió en el chat. De ahí saco los nombres de los presentes. Excelente. Ya lo entendí. Yo entendía que el algoritmo leía directamente cuando ingresaba. No, lee el chat. Por eso le digo, escriban el presente en el chat. Porque lo que hago es leer el chat. No tengo inteligencia artificial para ver quién está, quién no. Y no se registra quién entra y quién no entra. No sé Google si lo registra. La verdad que no encontré. Hola, algoritmo. Ok, chicos. Bueno, listo, que descansen. Nos vemos mañana. Se ven con el otro profesor. Dale. Bendiciones. Chau, chau. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos.